Capítulo 3. Del cosmos al Unheimlich. Lo especular y el significante. Del mundo a la escena del mundo. Hamlet y la escena dentro de la escena. Serenidad de Levi Strauss. Cualquier cosa en el blanco del falo. Como ustedes verán, siempre me gusta aferrarme a algo de actualidad en nuestro diálogo. En suma, no hay sino lo que es actual. Por eso es tan difícil vivir en el mundo, digamos, de la reflexión. Es que, en verdad, en él no ocurre gran cosa. A veces ocurre. De este modo, que me tomo la molestia de ver si por algún lado asoma algún pequeño signo de interrogación. Pocas veces obtengo mi recompensa. Por eso, cuando sucede que me plantean preguntas y serias, no pueden ustedes reprocharme que me aproveche. Prosigo mi diálogo con la persona a quien ya he mencionado 2 veces en mis seminarios anteriores. A propósito de la forma en que puntué la última vez la diferencia de concepción que hay entre la articulación hegeliana del deseo y la mía, me apremia. Me apremian para que diga más sobre todo aquello que se designa textualmente como una superación que debe realizarse en mi propio discurso. Quisieran una articulación más precisa entre el estadio del espejo, es decir, cómo lo expresa el discurso de Roma, la imagen especular y el significante. Parece que queda ahí algún hiato, no sin que mi interlocutor se percate de que el empleo de la palabra hiato, corte o escisión es aquí, quizás, nada más y nada menos la respuesta esperada. Bajo esta forma, sin embargo, la respuesta podría parecer que no es más que una elusión o elisión. Por eso, hoy trataré de responderle. Lo haré de tanto mejor gana, cuanto que en este punto nos encontramos en la vía de lo que he de describirles este año. La angustia, en efecto, nos permitirá volver a pasar por la articulación que así se me requiere. Digo volver a pasar porque quienes me han seguido durante estos últimos años, incluso los que, sin haber sido muy asiduos, han
leído lo que escribo. Ya tienen elementos más que suficientes para llenar ese hiato y hacer funcionar ese corte como lo verán ustedes con lo que ahora empezaré recordándoles. No creo que nunca haya habido dos tiempos en lo que yo he enseñado. Un tiempo centrado en el estadio del espejo y en lo imaginario. Y luego, más tarde, en ese momento de nuestra historia que se sitúa con el discurso de Roma. El descubrimiento que yo habría hecho de golpe del significante. Ruego a quienes se interesan en la cuestión que así me plantean, que se remitan a un texto que ya no es de muy fácil acceso, pero que se encuentra en todas las buenas bibliotecas psiquiátricas. Dicho texto, publicado en el Evolution Psychiatric y que se titula Acerca de la causalidad psíquica. Es un discurso que nos hace remontarnos a 1946, si mal no recuerdo, justo después de la guerra. Lo que allí verán les demostrará que no es de ahora que trenzó íntimamente el interjuego de los dos registros. Si aquel texto fue seguido, digamos, de un largo silencio por mi parte, no hay que sorprenderse demasiado. Luego hubo que recorrer un camino para abrir cierto número de oídos a este discurso. No crean que en el momento en que pronuncié estas palabras sobre la causalidad psíquica, resultara tan fácil encontrar los oídos para escucharla, ya que fue en Bonneval donde fueron pronunciadas. Y como una cita más reciente en este mismo lugar, pudo poner de manifiesto para algunos el camino recorrido. Sepan ustedes que las reacciones a aquellas primeras palabras fueron bastante chocantes. El término que mejor las caracterizaría es el de la
ambivalencia. Término púdico. Y que empleamos en el medio analítico. Pero sería decir poco, dado que me buscan en este punto y me devuelven a esa época en la que cierto número de ustedes ya estaban lo suficientemente formados como para recordarlo, momento de posguerra animado por no sé qué movimiento de renovación que de él se podía esperar, no puedo evitar recordar de pronto que aquellos que sin lugar dudas individualmente no eran los menos dispuestos a escuchar un discurso que entonces era muy nuevo. Gente situada en lo que se llama políticamente la extrema izquierda. Comunistas, para llamarlos por su nombre. Dieron muestras de reaccionar en particular en aquella ocasión de un modo cuyo estilo debo señalar con un término que es de uso corriente. Aunque deberíamos detenernos un instante antes de adelantar su empleo. Pues es un término que ha acabado siendo muy injusto con quienes lo invocan en el origen. Un término que ha acabado tomando un sentido despreciativo, pero que yo lo empleo en el sentido cortés. El término farisaísmo. En aquella ocasión, en el pequeño vaso de agua que es nuestro medio psiquiátrico, el farisaísmo comunista cumplió plenamente la función de aquello a lo que hemos visto dedicarse, al menos en nuestra generación, en la actualidad, aquí en Francia. O sea, a asegurar la permanencia de aquella suma de hábitos buenos o malos, en los que cierto orden establecido encuentra su confort y su seguridad. En suma, no puedo sino dar testimonio de que es a esas reservas tan especiales de los comunistas a lo que debo el haber comprendido entonces que mi discurso tardaría todavía mucho tiempo en hacerse entender. De ahí el silencio en cuestión. Y lo aplicado que estuve consagrándome tan solo a hacer penetrar dicho discurso en el medio
que por su experiencia sería el más apto para entenderlo, a saber, el medio analítico. Les ahorro las aventuras de lo que vino después. Pero si esto puede hacerles releer acerca de la causalidad psíquica, verán ustedes, sobre todo, después de lo que hoy les habré dicho, que ya entonces existía la trama en la que se inscribe cada una de las dos perspectivas que distingue, no sin razón, mi interlocutor. Estas perspectivas están indicadas aquí por estas dos líneas coloreadas. La vertical en azul, marcada con el signo I de lo imaginario. La horizontal en rojo, con la S de lo simbólico. La articulación del sujeto con el otro con minúscula y la articulación del sujeto con el otro con mayúscula no apuntan a separar. Habría más de una forma de recordárselo, pero se lo voy a recordar a ustedes volviendo a pasar por cierto número de momentos que ya han sido señalados como esenciales en mi discurso. Lo que ven ustedes aquí esbozado en la pizarra, donde situaremos los elementos en cuestión, no es sino un esquema ya publicado en mi observación sobre el informe de Daniel Lagache. En este dibujo se articulan términos que tienen la más estrecha relación con nuestro tema. O sea, la función de la dependencia. Los retomo del texto de esa observación, pero también del discurso anterior que desplegué aquí, el segundo año de mi seminario, sobre lo que entonces llamaba respectivamente yo ideal e ideal del yo. Recordemos, pues, cómo la relación especular ocupa su lugar y de qué modo depende del hecho de que el sujeto se constituye en el lugar del otro y su marca se constituye en la relación con el significante. En la pequeña imagen
ejemplar, de donde parte la demostración del estadio del espejo, aquel momento de júbilo en que el niño, captándose en la experiencia inaugural del reconocimiento en el espejo, se asume como totalidad que funciona en cuanto tal en su imagen especular. ¿Acaso no he recordado siempre el movimiento que hace el niño? Este movimiento es tan frecuente, yo diría constante, que cada cual puede recordarlo. A saber, se vuelve hacia quien lo sostiene, que se encuentra ahí detrás. Si nos esforzamos por asumir el contenido de la experiencia del niño y por reconstruir el sentido de ese momento, diremos que con ese movimiento de mutación de la cabeza que se vuelve hacia el adulto como para apelar a su asentimiento y luego de nuevo hacia la imagen, parece pedir a quien lo sostiene y que representa aquí al otro con mayúscula, que ratifique el valor de esta imagen. No hay aquí, desde luego, sino un índice, teniendo en cuenta el vínculo inaugural entre la relación con el otro y el advenimiento de la función de la imagen especular, indicada aquí como I. Pero ¿tenemos que limitarnos a esto? Si le pedí a mi interlocutor un trabajo, fue por las dudas que lo asaltaban a propósito de lo que planteó Claude Lévi-Strauss en su libro que marca la actualidad, El pensamiento salvaje, a propósito del cual verán ustedes su estrecha relación con lo que tenemos que decir este año. Sí, en efecto, tenemos que abordar lo que está en juego en dicha obra. Es para señalar la clase de progreso que constituye el uso de la razón psicoanalítica. En la medida en que ésta responde a la ansia, ante la cual más de uno entre ustedes permanece por ahora detenido. La misma que Claude
Levi-Strauss indica a lo largo de su desarrollo mediante la oposición entre lo que llama razón analítica y la razón dialéctica. En referencia a esta oposición, quisiera aportarles la siguiente observación a título de introducción al camino que debo hacer hoy. Recuerden que lo que extraje de aquel trabajo inaugural en el pensamiento de Freud, que constituye la interpretación de los sueños, cuando destaqué lo siguiente, que Freud introduce allí de entrada el inconsciente como un lugar que llama ein anderer Schauplatz, otra escena. Desde un principio, desde la entrada en juego de la función del inconsciente a partir del sueño, este término se introduce como esencial. Pues bien, creo que se trata, en efecto, de un modo constituyente de lo que es, digamos, nuestra razón. En cuanto a esta razón, buscaremos el camino para discernir sus estructuras. Diré que el primer tiempo es hay el mundo. Lo digo sin más, para hacerles entender lo que tengo que decirles. Pero será preciso volver a este punto porque todavía no sabemos qué significa. Este mundo, tal como es, he aquí lo que concierne a la razón analítica, aquella a la que el discurso de Claude Lévi-Strauss tiende a otorgar la primacía. Con esta primacía le concede también una homogeneidad, a fin de cuentas singular, que es ciertamente lo que choca y preocupa a los más lúcidos de entre ustedes. Estos no pueden dejar de discernir lo que ello comporta de retorno a lo que se podría llamar un materialismo primario, en la medida en que en el límite de este discurso, el juego de la estructura, el de la combinatoria tan poderosamente articulada por el discurso de Claude Lévi-Strauss,
no haría otra cosa más que coincidir con la estructura misma del cerebro. Por ejemplo, incluso con la de la materia, representando, de acuerdo con la forma llamada materialista del siglo XVIII, tan solo su duplicado, ni siquiera su doble. Sé muy bien que esto es solo una perspectiva llevada al límite, pero es válido captarla, puesto que está expresamente articulada. Ahora bien, la dimensión de la escena en su división respecto del lugar, mundano o no, cósmico o no, donde se encuentra el espectador, está ahí ciertamente para ilustrar ante nuestros ojos la distinción radical entre el mundo y aquel lugar donde las cosas, aún las cosas del mundo, acuden a decirse. Todas las cosas del mundo entran en escena de acuerdo con las leyes del significante. Leyes que no podemos de ningún modo considerar en principio homogéneas a las del mundo. Es demasiado evidente que la existencia del discurso, donde estamos como sujetos implicados, es muy anterior al advenimiento de la ciencia. Por admirablemente instructivo que sea el esfuerzo de Claude Lévi-Strauss por homogeneizar el discurso que él llama de la magia con el discurso de la ciencia. Ni por un instante podría dar lugar a la ilusión de creer que no hay ahí una diferencia, incluso un corte. Y enseguida destacaré lo que tenemos que decir al respecto. El esfuerzo en cuestión es, a decir verdad, maravilloso por su sesgo desesperado. Así, primer tiempo, el mundo. Segundo tiempo, la escena a la que hacemos que suba este mundo. La escena es la dimensión de la historia. La historia tiene siempre un carácter de puesta en escena. Claude Lévi-Strauss lo muestra perfectamente, en especial en el capítulo donde le responde a Jean-Paul Sartre y donde critica el último desarrollo por el instituido para llevar a cabo aquella operación que la última vez llamé
volver a poner a la historia sobre sus parihuelas. Levi Strauss recuerda que el juego histórico tiene un alcance limitado, que el tiempo de la historia se distingue del tiempo cósmico y que las propias fechas adquieren de golpe en la dimensión de la historia otro valor. Llámense 2 de diciembre o 18 Brumario. No se trata del mismo calendario que aquel cuyas páginas arrancan ustedes todos los días. Lo demuestra el hecho de que esas fechas tienen para ustedes otro sentido. Pueden ser evocadas nuevamente en cualquier otro día del calendario para significar que ellas le aportan su marca, su característica, su estilo de diferencia o de repetición. Una vez que la escena prevalece, lo que ocurre es que el mundo entero se sube a ella y que con Descartes se puede decir sobre la escena del mundo: yo avanzo, como él hace. Larvatus enmascarado. A partir de ahí se puede plantear la cuestión de saber lo que el mundo, lo que hemos llamado el mundo al comienzo, de forma del todo inocente, le debe a lo que le viene de vuelta de dicha escena. Todo lo que hemos llamado el mundo a lo largo de la historia deja residuos superpuestos que se acumulan sin preocuparse en absoluto por las contradicciones. Aquello que la cultura nos vehicula como el mundo es un amontonamiento, un depósito de restos de mundos que se han ido sucediendo y que, no por ser incompatibles, dejan de hacer buenas migas. Demasiado en el interior de cada uno de nosotros. El campo particular de nuestra experiencia nos permite medir cuánto se impone esta estructura. Nosotros conocemos su profundidad, especialmente en la experiencia del neurótico obsesivo, a propósito del cual el propio Freud hace tiempo observó hasta qué punto esos modos cósmicos podían coexistir en él
de un modo que no plantea aparentemente la menor objeción, manifestando al mismo tiempo la más perfecta heterogeneidad desde el primer examen. En suma, ya que hemos hecho referencia a la escena, no hay nada más legítimo que el cuestionamiento de lo que es el mundo de lo cósmico en lo real. Aquello con lo que creemos enfrentarnos en cuanto mundo. No son simplemente restos acumulados provenientes de la escena cuando se encontraba, por así decir, de gira. Este breve repaso nos introducirá ahora a un tercer tiempo que ya antaño le señalé sin que entonces tuviera el tiempo suficiente para destacarlo. Que hablamos de la escena, sabemos qué función desempeña el teatro en el funcionamiento de los mitos que nos han dado a nosotros analistas materia para pensar. Los conduciré de nuevo a Hamlet y a un punto crucial que ya les había planteado preguntas a numerosos autores. Otto Rank, en particular, escribió a este respecto un artículo en todo punto admirable en vista del momento precoz en que fue escrito. Y particularmente por cómo llama la atención sobre la función de la escena dentro de la escena. En Hamlet, ¿qué es lo que Hamlet, el personaje de la escena, hace surgir en la escena con los comediantes? Es, sin duda, la mousetrap, la ratonera con la que nos dice atrapará la conciencia del rey. Pero además, ahí pasan cosas bien extrañas. Y en particular, la siguiente, que en la época en que les hablé tan extensamente de Hamlet, no había querido introducirles, porque nos hubiera orientado hacia una literatura que es, en el fondo, más hamlética que psicoanalítica. Y ustedes saben que de esa hay como para empapelar estas paredes. Cuando se imita la escena a modo de prólogo, antes de que los actores empiecen sus discursos,
ello no parece alterar mucho al rey. Aún cuando en su presencia se hace la pantomima de los presuntos gestos de su crimen. Por el contrario, si hay algo bien extraño, es el verdadero desbordamiento, la crisis de agitación que se apodera de Hamlet a partir del momento crucial en que aparece en escena el personaje llamado Lucianus o Luciano y lleva a cabo su crimen, tanto contra el personaje que representa al rey de comedia, aunque en su discurso se haya afirmado como el rey de cierta dimensión, como contra el personaje que representa a su cónyuge. Todos los autores que se han detenido en esta escena han observado que la vestimenta de tal Luciano no era la del rey a quien se trataba de atrapar, sino exactamente la del propio Hamlet. Por otra parte, se indica que este personaje no es el hermano del rey de comedia. No está, pues, con él en una relación homóloga a la relación del usurpador, quien, una vez realizado el crimen, se encuentra en posesión de la reina Gertrudis, con el padre de Hamlet. Luciano es el sobrino del rey de comedia, posición homóloga a la del propio Hamlet respecto al usurpador. Lo que Hamlet hace representar en la escena es, pues, a fin de cuentas, él mismo llevando a cabo el crimen en cuestión. Este personaje, cuyo deseo no puede animarse a realizar la voluntad del ghost, del fantasma de su padre, por las razones que traté de articular ante ustedes. Intentar dar cuerpo a algo que pasa por su imagen especular, su imagen puesta en la situación, no de llevar a cabo su venganza, sino de asumir, en primer lugar, el crimen que se tratará de vengar. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos? Que es insuficiente. Por mucho que Hamlet caiga preso tras esta especie de efecto de linterna mágica, de lo que verdaderamente se puede calificar en razón de sus palabras, de su estilo, incluso de la forma ordinaria en que los actores animan este momento de una verdadera pequeña crisis de agitación maníaca. Cuando un instante después se encuentra con que tiene a su enemigo a su alcance.
solo sabe articular lo que cualquier oyente puede percibir como una escapada. Se esconde tras un pretexto, a saber, que atrapó a su enemigo en un momento demasiado santo. El rey está rezando, como para decidirse, golpeándolo en ese instante, a hacerlo acceder directamente al cielo. No me entretendré en traducir todo lo que esto significa, porque necesito ir más lejos. Aparte de ese eco, les había mostrado todo el alcance de una identificación de Hamlet cuya naturaleza es completamente distinta. Es lo que llamé la identificación con Ofelia. En efecto, en el segundo momento, Hamlet es arrebatado por el alma furiosa que, como podemos inferir legítimamente, es la de la víctima, la suicidada, manifiestamente ofrecida en sacrificio a los manes de su padre. Pues ella, si cede y sucumbe, es a consecuencia del asesinato de su padre. Esto remite a las creencias de siempre sobre las consecuencias de ciertos modos de fallecimiento. Cuando las ceremonias funerarias no pueden llevarse a cabo plenamente. La venganza que clama Ofelia cuando se revela lo que fue para él, su padre, ese objeto ignorado, desconocido, no ha sido satisfecha en lo más mínimo. Vemos cómo en ese punto interviene al desnudo aquella identificación con el objeto que Freud nos designa como el mecanismo fundamental de la función del duelo. Es la definición implacable que Freud supo dar del duelo. Esa especie de reverso que señaló en el llanto consagrado al difunto. Ese fondo de reproches que supone el hecho de que de la realidad de aquel a quien se ha perdido, solo se quiera recordar la pena que dejó. Qué crueldad tan chocante y muy adecuada para recordarnos la legitimidad de aquellos modos de celebración más primitivos que algunas prácticas colectivas todavía mantienen vivas. ¿Por qué
no regocijarse de que el difunto haya existido. A nosotros nos parece que los campesinos ahogan con sus banquetes una insensibilidad perjudicial, cuando en realidad hacen algo muy distinto. Celebran el advenimiento de aquel que fue a la clase de gloria simple que merece, simplemente por haber estado vivo entre nosotros. La identificación con el objeto del duelo, Freud la designó en sus formas negativas. Pero no olvidemos que también tiene su fase positiva. La entrada en Hamlet de lo que llamé el furor del alma femenina es lo que le da la fuerza para convertirse en aquel sonámbulo que todo lo acepta. Hasta lo he indicado suficientemente. Ser en el combate quien juega la partida de su enemigo. El propio rey contra su imagen especular. Laertes. A partir de ese momento, las cosas se arreglarán por sí solas, sin que, en definitiva, él haga nada más que lo que no se debe hacer, hasta que hace lo que a él le toca hacer. A saber, será herido de muerte antes de matar al rey. Aquí podemos medir la distancia que hay entre dos clases de identificaciones imaginarias. Está la identificación con I, la imagen especular, tal como la encontramos en la escena dentro de la escena. Y está la identificación más misteriosa, cuyo enigma empieza a desarrollarse aquí con el objeto del deseo en cuanto tal a, designado en cuanto tal en la articulación shakespeariana sin la menor ambigüedad, pues es en tanto objeto del deseo como Hamlet ha sido ignorado hasta un determinado momento y es reintegrado a la escena por la vía de la identificación. En la medida en que, en cuanto objeto, acaba desapareciendo, se impone la dimensión retroactiva, que es la del imperfecto, con la forma ambigua en que este se emplea en francés y que le da su fuerza a la manera en que, repito ante ustedes, él no sabía. Esto significa, al mismo tiempo, en el último momento, no habrá sabido y un poco más e iba a saber.
no sin razón. Decir en francés viene de desiderium. Hay reconocimiento retroactivo del objeto que se encontraba ahí. Por esta vía se sitúa el retorno de Hamlet, lo que constituye el punto extremo de su destino, de su función de Hamlet, si puedo expresarme así, de su culminación hamlética. Aquí es donde lo que he llamado el tercer tiempo, o sea, la escena dentro de la escena, nos muestra dónde conviene dirigir nuestra interrogación. Esta interrogación lo saben ustedes desde hace mucho tiempo, porque es la misma que renuevo siempre desde múltiples ángulos. Concierne al estatuto del objeto, en tanto que objeto del deseo. Todo cuanto nos dice Claude Lévi-Strauss acerca de la función de la magia y del mito tiene su valor a condición de que sepamos que se trata de la relación con ese objeto que tiene el estatuto de objeto del deseo. Este estatuto, lo admito, todavía no está establecido y es ciertamente lo que se trata de hacer avanzar este año por la vía del abordaje de la angustia. Conviene con todo no confundir este objeto del deseo con el objeto definido por la epistemología. El advenimiento del objeto de nuestra ciencia está muy específicamente definido por cierto descubrimiento de la eficacia de la operación significante en cuanto tal. Esto significa que lo propio de nuestra ciencia, digo, de la ciencia que existe hace 2 siglos entre nosotros, deja abierta la pregunta por lo que acabo de llamar lo cósmico del objeto. No es seguro que haya un cosmos, porque nuestra ciencia avanza en la medida, precisamente, en que ha renunciado a preservar toda presuposición cósmica o cosmicizante. Este punto de referencia sigue siendo, sin embargo, tan esencial que no puede dejar de sorprendernos que al restituir en el pensamiento salvaje, de una forma moderna, la permanencia, la
perpetuidad, la eternidad de lo cósmico, de la realidad del objeto. Claude Lévi-Strauss no aporte a todo el mundo la seguridad, la serenidad, el apaciguamiento epicúreo que debería resultar. La cuestión entonces es saber si son únicamente los psicoanalistas quienes no están contentos o si es todo el mundo. Ahora bien, yo presumo, aunque todavía no tengo pruebas, que debe ser todo el mundo. Se trata de dar razón de ello. ¿Por qué no se pone uno contento al ver de pronto el totemismo vaciado de su contenido que llamaría para hacerme entender pasional? ¿Por qué no pone contentos desde la era neolítica? ¿Por qué no podemos remontarnos más lejos? El mundo está tan en orden que todo lo que hay en la superficie de ese orden sean ondas insignificantes. En otros términos, ¿por qué queremos preservar tanto la dimensión de la angustia? Tiene que haber una buena razón para ello. Entre el retorno a un cosmismo tranquilizador y el mantenimiento de un patetismo histórico que ya no tenemos muy en cuenta, aunque conserve toda su función, hay un sendero, una vía de paso. Hay que abrirla precisamente mediante el estudio de la función de la angustia. He aquí por qué me veo llevado a recordarles cómo se anuda precisamente la relación especular con la relación con el otro con mayúscula. El aparato que urdí en el artículo al que les pedí que se remitieran, ya que no voy a reproducirlo aquí por entero, está destinado a recordarnos lo siguiente que destaqué al final de mi seminario sobre el deseo, a saber que la función del investimiento especular está situada en el interior de la dialéctica del narcisismo, tal como Freud la introdujo. El investimiento de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación imaginaria. Es fundamental en la medida en que tiene un límite. No todo el investimento libidinal pasa por la imagen especular. Hay un resto,
Espero haber conseguido hacerles concebir por qué dicho resto es el eje en toda esta dialéctica. En este punto voy a retomarlo la próxima vez para mostrarles más de lo que hasta ahora he podido hacer. ¿Cuál es el privilegio de esta función bajo la modalidad del falo? Esto significa que en todo lo que es localización imaginaria, el falo aparecerá entonces bajo la forma de una falta. En la medida en que se realiza aquí en I lo que llamé la imagen real, imagen del cuerpo que funciona en lo material del sujeto como propiamente imaginaria, o sea, libidinalizada, el falo aparece en menos como un blanco, a pesar de que el falo es sin duda una reserva operatoria. No solo no está representando en el plano de lo imaginario, sino que está circunscrito y, por decirlo como corresponde, cortado de la imagen especular. Para añadir un eslabón a esta dialéctica, el año pasado traté de articular esto en torno a una figura tomada del dominio ambiguo de la topología, que reduce al extremo los datos de lo imaginario y que opera en una especie de transespacio del que todo hace pensar, a fin de cuentas, que está hecho de la pura articulación significante, al tiempo que deja a nuestro alcance algunos elementos intuitivos, como por ejemplo los que soporta la imagen estrafalaria y sin embargo bien expresiva del crosscap. Manipulé ante ustedes esta superficie durante más de un mes para hacerles concebir de qué modo puede el corte instituir allí dos piezas diferentes. Una que puede tener una imagen especular y otra que literalmente no la tiene. Se trata de la relación entre menos phi y la
constitución del A minúscula. Por un lado, la reserva inacible, imaginariamente, aunque esté ligada a un órgano, gracias a Dios, perfectamente asible todavía, ese instrumento que de todas formas, de vez en cuando, deberá entrar en acción para la satisfacción del deseo, el falo. Por otra parte, el A, que es ese resto, ese residuo, ese objeto cuyo estatuto escapa al estatuto del objeto derivado de la imagen especular, es decir, a las leyes de la estética trascendental. Su estatuto es tan difícil de articular que se constituyó en la puerta de entrada de todas las confusiones en la teoría analítica. Cuando Freud habla del objeto a propósito de la angustia, se trata siempre de este objeto A, cuyas características constituyentes tan solo hemos esbozado y que estamos poniendo en el centro de la actualidad. La ambigüedad se debe a que no podemos sino imaginarlo en el registro especular. Se trata precisamente de instituir aquí otro modo de imaginarización, si puedo expresarme así, en el que se defina este objeto. Es lo que llegaremos a hacer si ustedes tienen la bondad de seguirme. Es decir, paso a paso. En este artículo del que les hablo, de dónde hacía yo partir la dialéctica. De un S, el sujeto como posible. El sujeto, porque por fuerza hay que hablar de él. Si se habla, y cuyo modelo nos lo aporta la concepción clásica del sujeto, con la sola condición de que lo limitemos al hecho de que habla. En cuanto empieza a hablar, el rasgo unario entra en juego. El hecho de poder decir uno y uno y uno más y uno más constituye la identificación primaria. Siempre se tiene que partir de un uno, como lo ilustra el esquema del artículo en cuestión. Es a partir de ahí que se inscribe la posibilidad del reconocimiento
en cuanto tal de la unidad llamada I. Este I está dado en la experiencia especular, pero, tal como les he dicho, esta es autentificada por el otro, sin volver a darles todos los elementos de la pequeña experiencia de física recreativa que me sirvió para ilustrárselo. Les diré que en el plano de I', que es la imagen virtual de una imagen real, no aparece nada. He escrito arriba porque tendremos que llevarlo hasta ahí la próxima vez. Este menos phi no es más viable, más sensible, más presentificable allí que aquí, bajo I, porque no ha entrado en lo imaginario. El destino inicial, el tiempo inaugural del deseo que tendrán ustedes que esperar a que se lo articule la próxima vez, reside en la relación que les planteé como la correspondiente al fantasma, que se lee S tachada. Lusange, con su sentido que pronto sabremos leer de otro modo, A minúscula. Si el sujeto pudiera estar realmente y no por intermedio del otro en el lugar designado, tendría relación con lo que se trata de atrapar en el cuello de la imagen especular original y, a saber, el objeto de su deseo. Estos dos pilares, I y A, son el soporte de la función del deseo. Si el deseo existe y sostiene al hombre en su existencia de hombre, es en la medida en que la relación es accesible mediante algún rodeo, en que ciertos artificios nos dan acceso a la relación imaginaria que constituye el fantasma. Pero esto no es en absoluto posible de un modo efectivo. Lo que el hombre tiene frente a él nunca es más que la imagen virtual y prima de lo que yo representaba en mi esquema con I. De esto que produce la ilusión del espejo esférico a la izquierda en estado de real, en la forma de una imagen real. El hombre solo tiene la imagen virtual,
a la derecha, sin nada en el cuello del florero. El A, soporte del deseo en el fantasma, no es visible en lo que constituye para el hombre la imagen de su deseo. En otro lugar, más acá de esta imagen, a la izquierda, está la presencia de la demasiado cercana a él para ser vista, pero que es el initum del deseo. De ahí extrae la imagen y prima su prestigio. Pero en cuanto más se acerca el hombre, cuanto más rodea, acaricia lo que cree que es el objeto de su deseo, de hecho, más alejado se encuentra, extraviado. Todo lo que hace por esta vía para acercarse da cada vez más cuerpo a lo que en el objeto de dicho deseo representa la imagen especular. Cuanto más lo hace y cuanto más quiere en el objeto de su deseo, preservar, mantener, proteger el lado intacto de ese florero primordial que es la imagen especular, más se adentra en aquella vía que a menudo se llama impropiamente la vía de la perfección de la relación de objeto, y más engañado está. He aquí que estamos en posición de responder ahora a la pregunta: ¿cuándo surge la angustia? La angustia surge cuando un mecanismo hace aparecer algo en el lugar que llamaré, para hacerme entender, natural, a saber, el lugar que corresponde en el lado derecho al lugar que ocupa en el lado izquierdo, el A del objeto del deseo. Digo algo, entiendan cualquier cosa. Desde ahora hasta la próxima vez, les ruego que se tomen la molestia de releer con esta introducción que les hago el artículo de Freud sobre lo unheimlich. Es un artículo que nunca he oído comentar y, a propósito, del cual nadie parece haberse percatado siquiera, de que es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Así como abordé el inconsciente mediante el BETS, abordaré este año la angustia mediante lo unheimlich. Lo unheimlich es lo que surge en el lugar
donde debería estar el menos phi, de donde todo parte, en efecto, es de la castración imaginaria, porque no hay imagen de la falta. Y con razón, cuando algo surge ahí, lo que ocurre, si puedo expresarme así, es que la falta viene a faltar. Esto podrá parecerles una agudeza, un concepto muy propio de mi estilo, del que todo el mundo sabe que gongoriza. Pues bien, me importa un bledo. Tan solo les haré observar que pueden producirse muchas cosas que van en la dirección de la anomalía y que no es esto lo que nos angustia. Pero si de pronto falta toda norma, o sea, lo que constituye a la anomalía como aquello que es la falta, si de pronto eso no falta, en ese momento es cuando empieza la angustia. Traten de aplicar esto a muchas cosas. Los autorizo ya mismo a retomar la lectura de lo que dice Freud en su último gran artículo sobre la angustia, inhibición, síntoma y angustia. La clave que les entrego les permitirá ver el verdadero sentido que hay que dar bajo su pluma al término pérdida del objeto. En este punto lo retomaré la próxima vez, cuando espero poder darle su verdadero sentido a nuestra investigación de este año. Este seminario se llevó a cabo el 28 de noviembre de 1962.